Yo soy la mujer al borde. Y yo soy Romina, y junto a nuestros invitados queremos naturalizar y conversar acerca de todos los temas que por mucho tiempo las mujeres teníamos que mantener en silencio. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos a Disculpen los Ovarios, el podcast en donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a Kotex y Durex. Disculpen los ovarios, pero hay que tener grandes ovarios para querer ser mamá. O serlo, o querer serlo. A veces no quieres, a veces sucede nomás. Y a veces quieres un montón y no sucede. También. Y disculpen los ovarios, pero hoy en día el que una pueda decidir cuándo ser mamá me parece fabuloso. Así es, así que bienvenidos todos los humanos a un nuevo episodio de Disculpen los ovarios. Hoy vamos a hablar acerca de un famoso reloj que al parecer tenemos todas las mujeres y no es el que te pones en la muñeca. Y que lamentablemente no ha evolucionado como nuestros planes de vida lo han hecho. El reloj biológico. Es un hecho que a partir de cierta edad quedar embarazada es menos probable. Hoy en día hay más problemas de fertilidad. ¿Cómo puede la ciencia ayudarnos a ser mamás más adelante en nuestras vidas si es que es algo que queremos? Y para hablar de este tema, hoy tenemos al doctor Sergio Cater, ginecólogo especializado en fertilidad, persona con la cual tengo una relación muy íntima porque ha estado entre mis piernas, literalmente, aspirándome óvulos. Bienvenido. Bienvenido, ¿Qué tal, Ale? Sergio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Bien. Bien, hoy día sin anestesia, literalmente. Sí. Y hablando de este tema, que creo que cada vez no solamente es importante conversarlo, sino que nos lo piden mucho. Hay mucha desinformación alrededor de la fertilidad y lamentablemente, como viene siendo la historia en salud femenina, hay poca investigación, ¿no? Y que va de la mano con muchos tabúes, que va de la mano con mucha estigmatización también alrededor de nuestra sexualidad y de nuestro rol como ser mamás, ¿no? Porque de pronto uno llega a este mundo con una guía de cómo ser mujer y dentro de esas está la maternidad como una gran pregunta para algunas, un derecho para todas, si es que así se quiere, y también mucha incertidumbre para muchas, ¿no? Sobre todo para las que llegan a tu consultorio luego de intentar tener un hijo y no estar lográndolo. Pero para empezar y para abrir esta conversa, yo quería hablar acerca de este reloj biológico, o sea, ¿qué es real? ¿Qué es? ¿Y cuándo es que este reloj empieza a hacer TikTok en nuestro útero, básicamente? De hecho, me gusta que hayas preguntado si es que es real, porque es como que, ¿qué es realmente el reloj biológico? Sí. Y, de hecho, a ver, cuando una mujer nace, en el momento que nace, tiene cierta cantidad de folículos. ¿Esos son los que vas a tener toda tu vida? No. Nace con 1 millón. Sí, 1 millón más o menos. Cuando llega la pubertad, ese millón se convierte más o menos entre 300 a 400 mil. O sea, se va la mitad. Wow. De esos 300 o 400 mil, al final solo vas a ovular 450 en toda tu vida. Wow. Entonces, teniendo esta reserva con la que naces, pero que al final solo vas a ovular cierta cantidad, ahí viene la definición de si realmente existe o no existe un reloj biológico. ¿Y por qué naces con tantos entonces? ¿Cuál es la...? Porque son los folículos primordiales. Son digamos, células que tienen el potencial de convertirse en un óvulo, o sea, en un folículo que va a contener un óvulo. Okay. Pero que cuando llega la pubertad con todo el estímulo hormonal, se pierden la gran mayoría, ¿no? Ok. Es como que esa fuese su primera función. Sí. ¿No? Sí. Ya, te había cortado. Continúa. Me estabas hablando entonces, ¿qué es el reloj biológico? Claro, entonces, sabiendo que mes tras mes tú reclutas, ponte 20 folículos o 10 folículos en ese mes, pero solo vas a ovular 1, claro. ¿Qué pasa con el resto de 19 o 9 o los demás? Se pierden. Entonces, mes tras mes vas perdiendo folículos. ¿Se pierden de que se reabsorben o el cuerpo los simplemente suelta? Ya fueron reclutados. Es como cuando reclutas soldados a la batalla, ya los reclutaste y ya murieron en batalla. ¡Ah, la mierda! Uno fue el que ovuló. Los mataste. Disculpen, sí. ¡Los mataron! ¡Los mataron! Sí, sí. Y uno es el que ovula, a veces ovulas 2, en fin, ¿no? Pero esa es la historia natural. Ok. ¿Sí? Pero también
justo llegando al tema del reloj biológico, hay mujeres que entran en la menopausia a los 30, a los 32, a los 35, Porque a se los quedaron 50. sin esta reserva. Exacto. Pero esas pacientes que no sobrepasan los 35 años, podemos saber que, claro, si bien es cierto, tienen poca reserva, la calidad es buena. Ya. Sí. ¿Por qué 35? Una escucha y cada vez escucha más este tema de que a los 35, y tanto Romy y yo hemos estado en Inmater, ¿no? Y nos hemos sentado con una genetista increíble, ¿no? Con Chibi, saludos. Hola, Chibi. Y definitivamente, si algo se me quedó marcado, es que a los 35... chau catapum a la mitad de esos folículos disponibles a generarse en un Claro. óvulo maduro, digamos, Genéticamente normal. genéticamente Sí. normal. O sea, que tenga probabilidades finalmente de ser un embarazo exitoso, De acuerdo. natural. Sí. Y el hecho no va tanto por la cantidad, o no va tanto tampoco por si llegas a ovular o no llegas a ovular, sino porque ten en cuenta que están dormidos. Es como, volvemos al ejemplo de los soldados. Están todos ahí esperando a ser reclutados. Pero ¿qué pasa mientras esperan? Se van envejeciendo. Entonces, mientras más envejeces, más daño en el ADN. Si es que hay más daño en el ADN, por lo tanto, hay más riesgo de cromosomopatías. Ok. O alguna enfermedad genética, ¿no? Genética. Para ponerlo en castellano. Ok. Y otra cosa que se escucha mucho es la reserva ovárica, que de hecho hasta hace un par de años yo no había escuchado acerca de la reserva ovárica. No es algo que en un chequeo ginecológico anual se pide, ¿no? Ni como paciente, ni como médico, por lo general. Y al parecer es algo muy importante en temas de nuestra fertilidad y nuestra salud. Sí. De hecho, es importantísimo. Yo antes de entrar en el mundo de la fertilidad, porque yo me gradué como ginecólogo, o sea, ginecobstetra. Esa es mi especialidad. Pero luego de la especialidad es donde tú entras a subespecializarte, por así decirlo, en fertilidad, en fin, una serie de subespecializaciones en las cuales tomas conciencia de lo que realmente pueda pasar o lo que realmente le vas a aconsejar a tu paciente. Entonces, desde que estoy en el mundo de la fertilidad, basta con que haga una ecografía, yo ya le digo a la paciente, oye, qué buena tu reserva, al menos ecográfica. Y le va sugiriendo, si tiene 20, 25 años, ya le va sugiriendo, o le vas preguntando, ¿tienes planes de ser mamá a corto plazo, a largo plazo? Y le vas proponiendo las alternativas que tuviera para posteriormente, pues, Sí. ser mamá, ¿no? Claro, pero eso porque trabajas en una clínica de fertilidad, porque en verdad, al menos los ginecólogos con los que yo he estado, como dice Ale, no lo plantean jamás, ¿no? Jamás se habla de ese tema de reserva ovárica. Y tú mencionabas algo hace un ratito, que una mujer puede entrar a menopausia desde los 30 años. Sí. Esto tiene, no sé si es un mito o no, que mientras más joven te vino la regla, hay más probabilidad de que te venga la menopausia también a una edad más temprana. Ese es el más grande de los mitos. Mitazo. Sí, el más grande de los Ok. mitos. Sí, no tiene Nada, o no se ha ya. encontrado relación alguna entre la menarquia, que es el inicio de la menstruación, Ujú. y la menopausia, que es el cese de la Claro, yo menstruación. debería ya no menstruar. A mí me A ti vino la cuánto- regla a los ¿verdad? 10 años, Chiquitita, sí, imagínate. chiquitita. 10 años está bien, de hecho. El medio ego, 10 años. No, bueno, pero O sí sea. es verdad que cada vez se adelanta. Hoy en día cada vez se adelanta más. Lo la que sí se primera relaciona regla. es la edad de la menopausia de la mamá con respecto a la hija, restándole a veces 1 a 2 años. Es lo que se ha visto. Ok, Sí. ok. Yo hace poco justamente estaba investigando un poco acerca de esto, porque también otro mito que se creía bastante es que los anticonceptivos te pueden hacer una persona infértil. O pueden afectar tu fertilidad, ¿no? Y no es directamente que sea el anticonceptivo, sino que justamente por haberlo tomado tanto tiempo es que ya estás en una edad más o menos avanzada, que es desde los 35, que dices, pucha, fue porque se pasó la edad o porque justamente el anticonceptivo hace que no tengas un ciclo natural y que tu cuerpo no ha dado esas señales de que te estás quedando sin reserva ovárica. Ese es un ¿Cuáles son excelente las- punto. ¿Cuáles son esas señales? Ese último es un excelente punto, porque el anticonceptivo per se no afecta en absolutamente nada, ni en la cantidad, ni en la calidad, ni nada, porque volvemos al ejemplo, ¿no? Es como que se reclutaron los Ajá. soldados, Sí. Ajá. pero ninguno ovuló. ¿Pero qué pasó? Igual todos, pues, murieron.
¿de acuerdo? O sea, se perdieron. Pero no quiere decir que reclutó más, ni perdió más, ni mucho menos. Simplemente no ovulaste, pero se perdieron los que tenían que perderse. Pero el punto que tú mencionas es importantísimo porque efectivamente dejan los anticonceptivos cuando pasan los 35 años, cuando la calidad ya no es tan buena. Claro. Ahora, tranquilamente, si es que lo recomienda el ginecólogo, si tienen conocimiento de hacerlo, tú puedes hacerte una hormona antimileriana tomando anticonceptivos y darte una idea de cómo está tu reserva, ¿no? Esa es la prueba de sangre que se hace para saber la reserva, ¿cierto? Para tener una idea de idea. cómo está la reserva. Porque hay veces que tengo una hormona antimileriana baja, pero tengo una ecografía con un montón de folículos, Ya. yo le creo más a la ecografía. Ok, Sí. ok. Ok. ¿Y tu cuerpo da alguna señal de que te estás quedando sin reserva ovárica? Sí, cuando hay periodos anovulatorios, es decir, menstruas un mes sí, un mes no. Que O eso sea, cuando ya se estos- te está yendo Sí, la como hay, regla. como hay menos cantidad de folículos o menos calidad, o sea, maduran menos, a pesar de que tu cuerpo está mandando todas las señales, no ovulas ese mes, por lo tanto no menstruas. Esos son ciclos anovulatorios. Ok. Ujú. Aparte de la genética, que sabemos de que es un factor determinante en muchas cosas, en cómo nos vemos, en un poco cuándo nos va a venir la menopausia, ¿no? Según la experiencia de nuestras mamás, ¿qué otros factores hoy en día están investigados y digamos, sabidos de que afectan la fertilidad de una mujer? Gracias por esa pregunta, porque, y yo hago mea culpa, yo no lo sabía hace 6 años. Cuando tienes una paciente con endometriosis, Por me ejemplo. imagino que conocen la endometriosis, es una enfermedad inflamatoria, es el crecimiento del tejido endometrial fuera de la cavidad endometrial y uno de los sitios más comunes es el ovario. Y en el ovario forman lo que se conocen como endometriomas, que es simplemente ese tejido endometrial que se encapsula y mes tras mes la mujer menstrua y el endometrioma también. Entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Qué pasa? Va ocupando el espacio del ovario, comprometiendo la reserva ovárica. O sea, va destruyendo el tejido ovárico. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de ginecólogos? Encuentran un endometrioma, te opero. Pero al operar están sacando tejido ovárico sano. Tejido ovárico que tiene folículos primordiales, microscópicos, pero los tiene. Entonces, le estás casi como que dinamitando el ovario para quitarle o robarle parte de su reserva ovárica. Claro, no estás haciendo un mal, estás operándola de un quiste. Pero hay veces, primero, es importante recomendarle criopreserva óvulos Eso. y luego opérate. Claro. ¿Sí? O en todo caso, si no tienes ningún síntoma, todavía no quieres ser mamá y es pequeño, controlemos el endometrioma que no crezca, suspendiendo la menstruación, y a futuro, pues planeamos el tema de la maternidad. Pero es algo que no se proponía antes, es como que encuentro el endometrioma, te opero. Entonces, ahora hay que ser un poco más conservador con los tumores anexiales, endometriomas, quistes, teratomas, en fin. Wow. Y me imagino que, por si acaso, vayan a ver el programa de endometriosis, el episodio con la doctora Milagros Molina, que hablamos a detalle acerca de la endometriosis, que es algo que nuevamente, como vengo repitiendo, en salud femenina no se habla mucho y se desconoce bastante. Creo que cada vez son más mujeres las que sufren de esto, ¿no? Y me imagino que también tiene que estar anexado a nuestra salud femenina y a nuestra fertilidad la alimentación, el deporte, la calidad del sueño, la calidad de nuestras relaciones, en fin, o sea, todo lo que nos rodea en el día a día, el estrés, ¿no? Y por lo cual muchas veces, y lo sé esto por mis amigas, ¿no? De que apenas empiezan, toman la decisión, ya, quiero ser mamá, ¿no? Y siempre te dicen, ya, es un año más o menos para buscar y luego, si es que no está sucediendo, acude de un especialista. Pero yo me imagino que los picos de cortisol durante ese año muchas veces son una locura. Claro, la Y presión. sé de muchos casos en que como que ya se relajan o sabes que ya no voy a buscar y plin, Y se ¿no? embarazan. Te embarazas. Sí, por supuesto. Es que has mencionado algo importantísimo porque uno se imagina el estrés como que, ay, me estresa que tengo que ir a trabajar mañana. Eso en realidad no es estrés. El estrés metabólico se ve precisamente por la elevación del cortisol. Y el cortisol, claro, es una hormona vital. No podemos vivir sin cortisol. Pero es una hormona catabólica. O sea, destruye cosas para construir, para sobrevivir. Sí. Pero lo que nosotros queremos es más que todo mejorar las hormonas anabólicas.
Entonces es como que estamos dándole la contra, que como tú dices, el estrés calma, el cortisol baja, deja de haber catabolismo, empieza a haber anabolismo, o sea, construcción de cosas, te embarazas. Es fundamental. Y de hecho el tema de hormonomodulación, que es algo que también me apasiona muchísimo, justo ayer estuve en un curso sobre eso, se ve muchísimo en endometriosis. Y va muy, muy, muy bien, de hecho. También. Una pregunta, ¿y cuándo, por ejemplo, no? Hay veces, como dice él, o sea, a veces dicen ya, prueba 1 año, hay personas que dicen voy a intentar un poco más, voy a intentar un poco más. ¿Cuál es el momento en el que una mujer tiene que decir, o un hombre, decirle a su pareja, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que ya, es momento de ir donde un especialista? Y ahí partimos de nuevo porque cuando salimos de la facultad nos enseñan a tratar personas enfermas, Claro. no personas sanas. Qué fuerte. Entonces, sí, claro, para mí como médico es muy fácil diagnosticar una patología. ¿Por qué? Porque ya es una persona que tiene una patología. Lo difícil es saber si esa persona está sana y mantenerla sana. Entonces, ¿por qué podría esperar sabiendo que puedo ir donde alguien especialista y que me diga, oye, tus chances son buenas, probemos 6 meses, probemos 1 año, porque también depende de la edad en la que empiezas. Claro. Yo no voy a decirle a una mujer mayor de 35, no, pruebe 1 año, no te preocupes y ahí vemos. Claro, no, claro. le voy a decir un tiempo menor. Claro. Entonces, depende de la edad, depende de tu reserva, depende de la calidad, depende si tienes una patología asociada. Entonces, ¿por qué esperar, no? O sea, cambiar el chip de la costumbre de ir al médico cuando estás enferma, sino ir al médico cuando estás sana, para mantenerte sana. Claro, como un tema preventivo. Sí, claro. ¿Cómo reconstruir la fertilidad tanto desde la responsabilidad de mujer y de hombre? Porque estoy segura que en consulta llegan muchas mujeres, ¿no? Y lamentablemente aún el peso de la fertilidad cae de cierta forma meramente en nosotras. Por machismo, por costumbres, por tabúes, por mitos. Y muchas veces es el hombre el que tiene el problema Por de supuesto. fertilidad. Sí. ¿Qué tenemos que hacer como para que entender que un bebé se hace en conjunto y ambas personas tienen que estar sanas? O sea, la evaluación, si es que tiene pareja, es en pareja. O sea, podría decirlo así como que en términos generales 50-50. O sea, está bien, en el hombre podemos estudiar testículos y espermatozoides. O sea, ya está. Pero dentro de eso hay un montón de estudios que se pueden hacer. Claro, la mujer tiene más partes estructurales, anatómicas, que podemos estudiar, ¿no? Cuello, cavidad endometrial, útero, trompas, ovario, eje hormonal, etc. Pero en el hombre también, y de hecho se necesita un ovocito y un espermatozoide para lograr un embarazo. Entonces, 45% de las causas de infertilidad son masculinas, 50% femeninas No y un es poco. 5% entre los dos. Claro. O sea, ahí hay un tema de incompatibilidad que son rarísimas, pero existen. Entonces, eso me parece locazo que sí, o sea, exista como hombre también es importante hacerte un espermatograma, hacerte un cultivo, no sé, si es que ya estás un poco mayor de edad, digamos, una fragmentación de ADN, un test para ver si es que tienes riesgo de hacer aneuploidías o alguna enfermedad cromosómica. O sea, existen un montón de análisis que hacer a los espermatozoides y también, obviamente, llevar una vida saludable Sí. para evitar Así esos riesgos, ¿no? es. Y Qué importante. justo hablando de espermatozoides, antes hablábamos de esta reserva ovárica en el caso de las mujeres, ¿no? Que venimos con un número, pero esto luego se pierde y luego te quedas con no sé cuántos. En el caso de los hombres, ¿cómo es esto? Ellos creo que los hombres cada cierto tiempo producen espermatozoides, ¿no? Ellos Sí. no es que vienen con una cantidad también y también Exacto. funciona para su adolescencia y pubertad. Lo que va pasando con el hombre es que depende del estilo de vida que tengas, depende del trabajo que tengas. Hay hombres que trabajan sentados todo el día, la temperatura es un factor que juega en contra, el sedentarismo, bueno, y otras patologías, pero al generarse, o sea, la espermatogénesis, la generación de espermatozoides, puede ir variando, puede ir mutando en el tiempo. Entonces, la calidad de espermatozoides que yo tenía a los 18 no va a ser lo misma que tenga a los 40, a los 50, a los 60. Va a ser un ADN más fragmentado, va a haber menos riesgo o menos probabilidad de fecundación. Claro, los soldados ya están medio mancos. Sí, o vienen con 2 Pirolos. cabezas. O vienen Sí. con 2 cabezas. Que de hecho es normal tener Pero espermatozoides. como nosotras a Claro. partir de los 35, o sea, genéticamente tenemos sí, más sí. posibilidad Sí, claro. de tener... Ellos también ¿no? a partir de los 35. De hecho, a partir de los 40, 45 es donde la calidad empieza a bajar. Es que por un tema de reproducción, pues el hombre supongo que tiene que
tendría que durar un poquito más porque no es tiene que quien va- cargar un bebé, pues, No, y es al fin y al físicamente. cabo el que conquista, el que Pero penetra. ese es y otro ya detalle otro- de otra- que hoy en día se ha prolongado mucho la esperanza de vida. Así O es. sea, antes vivíamos hasta los 40 y eso. O sea, Así es. hoy en día pasamos los 70. Hasta Ay, los tenías 40 bebés no a los te 13. pases. O sea, O sea, sí. No, hasta los 40 no te pases. Sí, ¿Cuánto, la ¿de esperanza cuánto de estamos vida, hablando? Bueno, de estamos esto? hablando de hace más de 100 años, ¿no? De tu tatarabuela. Pero la esperanza de vida ha aumentado Tu tremendamente. bisabuela. Entonces, si pasamos ya los 70 años, ninguna persona se va a sentir en la capacidad de ser mamá o papá hasta tener lo que hoy en día dicen la estabilidad económica. Es que en realidad define estabilidad económica, al fin y al Pero cabo. como freelance a los 70, recién voy a tener estabilidad económica yo. ¡Bien congelados mis óvulos! Y hablando de congelar óvulos, vamos a la carnecita de este episodio que las personas quieren saber cómo es. Primero, ¿por qué? Así es. ¿Por qué congelar óvulos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué de chibola? Es como, ¿por qué me estás hablando de esto? Ahorita tengo 25, 28 años, ¿no? Cuando recién te lo Justamente. plantean, Es yo como, puedo decir que es un poco no. como, ¿qué? ¿Ya? ¿Tengo? Sí, porque- ¿Qué? sí. ¿Qué cosa? O sea, no tienes que, ¿no? Pero yo también cuando he hecho la pregunta es como, bueno, ya se verá. O sea, tengo tiempo, si lo busco tiene que ser de manera natural, la. Uno, entonces, ¿por qué es importante hablar de criopreservar óvulos? ¿O es preservar óvulos? Sí, ¿O es criopreservar, criopreservar? sí, Es lo en mi- frío. es Sí. claro. Es redundante si digo criopreservar óvulos, ¿no? Es que es criopreservación, congelación, Ok. vitrificación, Ok. en fin. Sí. En fin, ¿y cómo es el proceso? ovocitos, te dirían los biólogos. Sí. Sí, que les gusta decir así. Óvulos, óvulos. ¿Y cómo es el proceso? A ver, Primero, ¿por qué? importante, claro, importante plantearlo antes de los 20 o 25, entre 20 y 25, que de hecho bueno, es donde ocurre la mejor calidad del óvulo. O sea, es como que la edad óptima para poder fecundarlos. ¿Por qué? Porque hablamos de que casi que 1 de cada 2 o cada 3 son genéticamente normales. Entonces, pasado los 35 es 1 de cada 6, pasado los 40 1 de cada 10 y así sucesivamente. Entonces, congelarlos a esa edad es óptimo por la calidad. ¿Sí? Congelarlos, vitrificarlos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para poder criopreservarlos? Como sabíamos y conversábamos hace un rato, la mujer ovula uno solo al mes. Entonces, lo que hacemos nosotros es, en lugar de que solo madure uno y no se pierdan todos los demás que están ahí, pues maduramos todos. Claro, todos los soldados los mandas bien preparados. Claro, bien nutridos, Bien vamos a decir. nutridos. Entonces, estimulamos ese ovario, por eso se llama estimulación ovárica, con unas hormonas que van a hacer que no solo madure uno, sino todos los que reclutes en ese mes. Entonces, una vez que tenemos todos bien maduros, vamos viendo la evolución, el seguimiento ovulatorio, los aspiramos. Porque dentro de cada folículo debería de haber un ovocito. No siempre lo hay, pero debería de haber un ovocito. Entonces, al capturarlos, el biólogo los pela y nos dice de qué tan buena madurez eran, que de hecho con el programa de inteligencia artificial podemos ya predecir el futuro de que si va a ser fecundado o qué probabilidad tiene de ser fecundado, y ya con esto los criopreservamos, es decir, detenemos el tiempo. Ajá. Entonces te despreocupas, detienes el tiempo, es un método de planificación familiar, Así es. en realidad. Porque tengo 25 años, en mi mente no está ser mamá, pero mejor detengo el tiempo por si me animo a los 40. Y va a llegar los 40 y no puedo ser mamá de manera natural, que ojo, tener los criopreservados no quiere decir que sí o sí va a tener que ser in vitro. Así es. O sea, vas a intentarlo de manera natural y si no lo logras, tienes un backup, un seguro, Sí. un método de planificación familiar. Exacto. Ujú. Sí, porque lo cierto es que cada vez, como tú decías, no solamente la expectativa de vida es más grande en el ser humano, sino de que las mujeres tenemos mucho más cosas dentro de nuestros planes de vida que el solo ser mamás. Que si la que quiere ser los 25, pero es que lo sea, que es completamente, o sea, acá creo que nadie está poniendo en duda si la maternidad, quien quiera serlo, que lo sea, pero sí la posibilidad de que en el momento en que decidas, bueno, sí, ya este tema de la maternidad, pues, ya pues, ¿no? Tocó la puerta. Claro, o sea, y pongo mi caso porque yo acabo de criopreservar mis óvulos, ¿no? Y la verdad es que yo no sé si voy a ser mamá o no en mi vida. Pero claro, de acá a 4 años o a 5 años, quizás mi vida es otra y quizás cambio, ¿no? Ahorita todavía tengo otros hijos como que físicos y materiales que tengo que parir, pero
la diferencia de tener el óvulo de 33 es muy grande que buscarlo a mis 37, 38 años, Sí. ¿no? Que no solamente le sumo el factor genético que ya hemos hablado, sino también más picos de estrés, más como, ¿no? Preocupaciones Claro. alrededor de la fertilidad, porque no es algo bonito, o sea, no es un proceso. Lo bonito es ver a tus pacientes cuando lo logran, ¿no? Pero Sí. cuando recién llegan a consulta, me imagino, no está siendo un momento como de alegría en sus vidas, todo lo contrario, de preocupación. Ahora, lo que yo quiero entender, tanto por mí y para cualquier persona que se esté animando o haya pensado o le hayan dicho, oye, ya has pensado en congelar tus óvulos, es como, si bien yo tengo esta calidad garantizada y criopreservada, igual no hay una garantía al 100% que a mis 39 años pueda ser capaz de tener un bebé con esos óvulos. Exacto, porque hay que ser fecundado con un espermatozoide. Y no tenemos idea de la calidad del espermatozoide con la que va a ser fecundado. Y no solo eso, puede fecundar, puede desarrollar el embrión, pero a nivel cromosómico puede haber una delección, puede haber un montón de síndromes cromosómicos genéticos que existen. Como puede pasar en un embarazo. Como puede pasar en un embarazo de forma natural, que la mayoría de veces no te enteras. ¿Por qué? Porque en el desarrollo se bloquea o simplemente no se implanta. Y son estos abortos ovulares que le decían antes, que son, vino tu menstruación como tenía que venir, Claro. pero estabas embarazada, pero nunca lo supiste. Claro, Ujú. se te retrasó una semanita nomás Claro. y Sí. claro. Y ahora pues con el tema de la fecundación de los óvulos criopreservados, no te lo asegura al 100% porque tiene que ser fecundado. Claro. Entonces nos da una estimación, un porcentaje, estadística pura, en la cual puedas tener un éxito. Y si seguimos con la estadística, a menor edad, mayor probabilidad. Obvio. O sea, si tengo 12 óvulos congelados, o sea, yo sé que al menos voy a tener 2 embriones genéticamente Claro, normales. Claro. Y en el caso de parejas, y luego yo puedo contar un poco de mi propio proceso de la criopreservación. En el caso de tener una pareja ya estable, digamos, un matrimonio en el que se ven ya teniendo hijos y tal, pero no me veo, pues los dos estamos en nuestros early 30s y no nos vemos ahorita teniendo hijos. En ese caso, lo mejor es congelar embriones. Embriones, sí. De hecho, hoy en día, hace menos de un año, ya estoy viendo parejas que llegan así. Como que vengo a congelar embriones, de frente te lo dicen. Algunas que no lo conocen, se lo planteas, pero las que ya conocen de frente te dicen, quiero congelar embriones. Y es porque ya tienen una pareja estable, lo que mencionaste, que ya quieren tener hijos entre los dos, pero no ahorita. Entonces, cuando tú congelas un embrión, ya congelas vamos a decir, una masa de células diferenciada entre el embrión y lo que va a ser la placenta. Entonces, al ser un conjunto de células, cuando tú lo criopreservas, al momento de descongelarlo, tienes menos riesgo de daño. Es decir, Que un un embrión óvulo. que un óvulo. Yo congelo un óvulo, congelo 10, existe una muy, muy, muy baja probabilidad de que al momento de ser descongelados, uno no sobreviva. Pero en embriones no pasa eso. En embriones yo criopreservo y al momento de descongelarlos, todos sobreviven. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque es un conjunto celular, no es una sola célula. Entonces, esa es la diferencia de congelar embriones versus óvulos, ¿no? Man. Sí. Y esto sé más o menos ¿tú sabes cuándo ha sido la primera persona que haya ¿Nacido por in vitro? nacido? Ajá. Sí, cumplió años hace... Creo que O está 40. por cumplir años, sí, más No. o menos 39... No, como 47 años, sí. La primera persona que nació. Y de hecho, hace poco nacieron gemelos en Inglaterra Pero son los más Lo viejos. de los ¿no? óvulos congelados 30 años. 30 Lo años. vi la noticia. Claro, entonces ahí te das cuenta que la técnica de criopreservación, que en realidad es una técnica de vitrificación, Sí. al mismo estilo de Jurassic Park, que es igualito, que no se cristaliza el medio en el que lo congelas, porque si se generan cristales daña el Sí. ovocito, sino es un medio en el cual se vitrifica. Y al momento de descongelarlo no daña absolutamente nada y puedes fecundarlo, ¿no? Hablemos de mitos. ¿Cuáles son los mitos más comunes a la hora de criopreservar? Y creo que, claro, nos hemos enfocado en parejas heterosexuales o mujeres heterosexuales, pero en realidad esta es la realidad de parejas de mujeres, o sea, parejas lesbianas o parejas gays, porque
tu fertilidad, digamos, que a menos de que, no sé, sea una película, como una que pasó hace poco, que te embaraza con alguien que engaña. En fin, eso no es la realidad, ¿no? La realidad de las parejas homoparentales es que tienen que acudir a la ciencia en el 99% de los casos. El método ropa, que es que llega una pareja, dos mujeres que son pareja y quieren ser mamás. Entonces, una da los óvulos, la otra recibe el embrión. Obviamente con banco de semen. Son fecundados, desarrollan el embrión y la otra lleva el embarazo. Y las dos participan de un embarazo. Claro. ¿Y por qué se llama ropa? Las siglas no las tengo ahorita, pero Ya, ¿y sí, son en inglés las sí, siglas? es, te lo averiguo o en todo caso se los dejo de tarea ropa, para que... Ropa, no, es que... Sí. Ok. ¿Cuáles son los mitos más grandes de las pacientes a la hora de considerar o de querer criopreservar? En realidad el mito más grande es que duele. Claro, que duele. Que duele, se mueren de miedo de estar colocándose una aguja todos los días, pero en realidad son 11, 12 días. Sí. Pero creen que esa inyección duele, ¿no? Porque nos acostumbramos de chicos de que si te colocan una ampolla para la fiebre te va a doler un montón y duele. Pero es una agujita, tú la conoces, Yo la conozco, chiquitita, sí. la inyectas en el subcutáneo En el abdomen. y listo, se acabó. Sí. Igual hay mujeres que hacen esto durante los 9 meses de embarazo, que Así se tienen es. que estar inyectando. Ah, sí, anticoagulantes o anticoagulantes. progesterona o Sí. son diabéticas y tienen que estar con insulina. En fin, o sea, hay diferentes patologías que también tienes que inyectarte todos los días. Y después que creen que te va a cambiar muchísimo el humor, que hay mujeres que sí, les cambia el estado de ánimo. Hay mujeres. Yo he ido recolectando Sí. anécdotas. Sí. Eso no es del todo falso. Mías y de otros. Sí, pero no es que te va a... Uno, no te va a cambiar el humor permanentemente. Y dos, no es que sea tampoco algo abismal. Claro, ojalá. Yo Sí. estaba buena onda con todo el mundo. A mí las hormonas me cayeron regio. Amorosa, buena onda. Pero sí, desde mí, es lo caso. Si puedo decir algo, es que el cuerpo de la mujer es muy loco. Lo que podemos hacer y lo que logramos hacer es completamente, o sea, wow a las mujeres, en verdad. Me saco el sombrero y qué ovarios a todas las mujeres que pasean por procesos de fertilidad uno tras otro, buscando ser mamás, porque no solamente es extenuante como físicamente, de que sí, después de un rato el pinchazo ya te jode, Es ¿no? que el número 10 en el mismo lugar. Exacto, o sea, yo tenía mis moretones, pero porque yo también soy bien como aguerrida. Tú eres blanca, ¿no? pero tú eres blanca. Ahí, yo soy blanca. Que tú eres blanca. Ya, me pinchan más, ya, la mierda, ya, vamos, hormonas, crezcan, ¿no? Bien unga fue mi proceso. Y sobre todo, en ese momento yo tenía una pareja que me acompañó, pero en realidad dije, esto yo lo voy a hacer sola. Porque desde un comienzo lo había decidido y porque quiero empatizar y es la realidad del más del 50% de las mujeres que hacen este proceso de criopreservación. Entonces es como que, vamos a verlo, si yo puedo hacer esto sola, puedo hacer cualquier cosa. Y la verdad que es muy fácil, más aún, o sea, con la guía de este crack, ¿no? Qué importante es tener un médico que te haga sentir tranquila y segura de lo que estás haciendo, estás bien y vas bien. Y si no vas bien, oye, vamos a ver qué alternativas tenemos y tranquila, ¿no? Porque creo que para cualquier tipo de tratamiento de fertilidad, la mente y la salud mental es tan importante, sobre todo porque somos energía, ¿no? Y todo lo que estamos pensando, todo lo que comemos, todo lo que sentimos, lo estamos de cierta forma transmitiendo en nuestro cuerpo. Yo al comienzo, increíble, pero sí es verdad que hacia los últimos días, hacia el día entre el 9 y el 11, estás hinchada, Sí, ya estabas harta. estás cansada. Tú me has visto, yo ya estaba harta, yo quería que me arranquen los ovarios y el útero entero, porque estás incómoda. Claro. Como cualquier persona que le va a venir la regla y tiene un síndrome premenstrual, o sea, evidente, ¿no? Estás incómoda. Sí, claro. Y luego la dormida o sea, ha sido la mejor siesta que he hecho en mi vida. Y yo no me enteré. Y me desperté diciendo, hasta la fiesta. Yo estaba en una fiesta. Creo que dije una cosa así, ¿no? Sí, incluso... Hasta la fiesta. Yo estaba en una fiesta. ¿Qué pasó? No se acuerda haber No me grabado la acuerdo, sí. última No me acuerdo parte. haber grabado la El última video. parte, lo más mínimo. Estaba completamente drogada. Y la recuperación, creo que también
hay que tener en cuenta que no somos supermujeres y no tenemos por qué ser supermujeres a la hora de hacer esto, ni mucho menos demostrarle a nadie que al día siguiente ya estoy y puedo contra todo. No, escucha tu cuerpo. Date un montón de amor, porque lo que acabas de hacer no es poca cosa. En mi caso sacamos 19, eran 18 folículos. Claro, aspiramos 18 sí. folículos, de los cuales 9 tenían algo adentro, porque muchos estaban vacíos. Y de esos 9, 6 pasados Maduros. por el Violet son los que se han congelado. ¿Y buena calidad? Sí, bastante O sea, bueno. tenemos ahí un bebé, por si acaso. Por si acaso, para cualquier momento. Para cualquier momento. Claro, o sea, definir que la fertilidad no es una ciencia exacta. Así es. No existe un 100% en nada, excepto en la muerte, es lo único que es 100%. Y eso, o sea, acompañar a la paciente y explicar, porque, o sea, si algo me he dado cuenta desde que empecé medicina, hace muchos años, es explicarle bien a la paciente. O sea, paciente que te entiende, paciente que sabe lo que está haciendo y sabe a lo que está llegando. Sí. Entonces, una paciente con desconocimiento al final va a pensar que todo estuvo mal por algún motivo y no sabe las posibles aristas de una ciencia inexacta. Hay pacientes que quieren venir a criopreservar a los 45 años. Entonces, claro, ¿pero por qué? Porque recién la información está llegando a ellas. O sea, no es culpa de ellas. No, Sí. por supuesto. Se intenta, pero sabiendo los riesgos y a lo que estamos llegando con una no solo calidad, sino cantidad disminuida. Y también hay mujeres que llegan a los 50, posmenopáusicas, queriendo ser mamá. Wow. Que sí es factible, pero obviamente sin sus propios óvulos. O sea, con una Con donación una de donación. óvulo. Así Pero el es. cuerpo es capaz de llevar un Nosotros embarazo a en la término. clínica hasta los 52 Pues es un años embarazo permitimos geriátrico, Claro, o sea, es un embarazo de riesgo. Estamos a un año de ser geriátricas. Sí, nosotros estamos en fertilidad. En fertilidad Sí. ya somos geriátricas. Sí, es de Sí. riesgo definitivamente. No, sí. claro. ¿Hay alguna manera para las mujeres jóvenes hablando hasta los, sabe Dios, cada quien le pone un número, de cuidar nuestros óvulos? ¿Podemos cuidar nuestros óvulos de cierta La forma? mejor manera de cuidar no solo tus óvulos, tu cuerpo, Sí. es una buena alimentación, Ujú, ejercicio físico ujú. y chequeos. En realidad, no existe mejor medicina que la alimentación. Sí. Y eso lo viene diciendo Hipócrates desde no sé cuántos años antes de Cristo. O sea, Sí. en realidad, que la alimentación sea tu medicina. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Claro, se come rico, y se come muy rico, y se toma rico, y todo lo demás, pero que no se vaya uno al exceso. Claro. Entonces, cuidando esa parte como medicina, Claro. no como comida. Claro. ¿Y el cuidado es el mismo en hombres y mujeres? Porque, por ejemplo, en hombres sé que afecta en temas de la fertilidad el tabaco, las drogas, el alcohol. ¿Esto también funciona para las mujeres? También, porque influye en el eje hormonal. Ok. O sea, el detalle está en las hormonas. O sea, sin hormonas el cuerpo no vive. Y si las hormonas no están en equilibrio, no necesariamente basándonos en el valor normal del laboratorio, porque el laboratorio te arroja una curva de Gauss, un promedio, un donde deberías estar según la población, pero no necesariamente según tus hormonas. Entonces, si tenemos un equilibrio ahí, vivimos bien. Muy bien. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo llevar un proceso de fertilidad? Que no solamente es criopreservar, que puede ser rondas, ¿no? O sea, de hormonas para preparar el cuerpo, puede ser in vitro también, puede ser buscar embriones, que sí es el proceso de criopreservación más un plus, ¿no? Que es el espermatozoide. ¿Cómo llevarlo de la mejor forma? ¿Cómo llevarlo cuidando, de hecho, nuestra salud integral en cada paso? Claro, o sea, es importante también diagnosticar. O sea, por ejemplo, si me viene una paciente de 27 años que quiere ser mamá, no puede hace un año y tal, y le encuentro un mioma que está dentro del útero. Yo no le voy a decir te voy a hacer una fertilización in vitro. O sea, mi labor como especialista en fertilidad es que esa paciente recupere su potencial de ser madre. ¿Cómo? Retirándole el mioma. Claro. Y no tengo que hacer ningún procedimiento de reproducción asistida de alta complejidad. Le retiro el mioma, esperamos 2-3 meses y se embaraza de manera natural. Como ha pasado, pacientes que han llegado para un tratamiento de fertilización in vitro, les encontramos una patología autoinmune, regulamos la patología autoinmune y se embaraza. Entonces, no hay mayor satisfacción para nosotros que una mujer se embarace de manera natural. Obvio. O sea, nuestra chamba no es
embarazarlas a in vitro todas. sí. Entonces es mejorar su fertilidad. Claro. Según los casos que tú has visto en consulta, porque claro, te llegan 1000 historias, Sí. pues no, porque no es solamente quiero criopreservar, sino es me pasa esto. A veces, ¿qué tanto influye, por ejemplo, la relación de la misma pareja para el momento de... Sí, de hecho, se ve. Ahí se ve mucho en consulta cuando ya son parejas que están llevando un camino bien largo por este tema de la fertilidad, tratando de solucionar todos los posibles problemas que hemos encontrado. Han habido separaciones, han habido muchas peleas, han habido reconciliaciones, han habido fortalecimiento de la relación. Ha habido de todo, en realidad de todo. Y es por eso cuando ya notamos cierto estrés en la pareja, vamos con una conductora. Nosotros no le llamamos psicóloga, le llamamos conductora. ¿Por qué? Porque conduce a la pareja en este proceso de fertilidad y ayuda muchísimo. O sea, ¿por qué? Porque definitivamente a veces es un proceso muy largo. Han habido pacientes 3 años en el tratamiento y recién se embarazan. Entonces hay que acompañarlas. ¿Por qué? Porque influye muchísimo la relación en pareja. Tiras la toalla a la segunda, ya sabes que... Y no quieres saber esto nada no más. es- claro, Sí. cuando en verdad sí hay una esperanza, ¿no? ¿Cómo eso fortalece a las mujeres? ¿Cómo las empodera? ¿Tú crees que realmente las empodera? Sí, sobre todo cuando ven esa luz al final del túnel, diciendo, nunca pude desde que intenté. Ahora que conozco esto, ya puedo. O sea, pacientes que antiguamente jamás hubieran podido quedar embarazadas, Claro. hoy pueden. Entonces, esa luz al final es lo que las motiva para poder seguir en este camino hasta lograr el objetivo, que el objetivo es lograr un bebé en casa, no un embarazo. Porque un embarazo, bueno, implantar puede implantar. Claro, pero el el tema es que ese riesgo bebé nazca continúa. y esté en casa. Vamos a hacer una dinámica que se llama cosas que. Nosotros te decimos una frase y tú lo primero que venga a tu mente nos lo compartes. Cosas que tienes que preguntarle a tu ginecólogo. Que tienes que preguntarle a tu ginecólogo. Es que se me vienen un montón de cosas a la cabeza. Todo. Todo. O sea, lo más importante. O sea, primero que nada, lo que te preocupa. O sea, cuando uno me dice, ¿en qué momento tengo que ir al ginecólogo? Cuando tengas una curiosidad ginecológica. Entonces, tienes que preguntarle, ¿cómo es una menstruación normal? Porque mucha gente pregunta, ¿no? Para mí es normal que me duela 10 días. No, Claro, no es normal. Entonces, ¿qué es una menstruación normal? ¿Cada cuánto tiempo tiene que ser una menstruación normal? ¿Es normal que haya empezado a menstruar a tal edad? O sea, todo con respecto al eje hormonal. Y también si es que mis hormonas están bien o no. Bueno, Ajá. sí. Ok. Cosas que no te hacen ni más ni menos mujer. Ser mamá. Ser mamá no te hace ni más ni menos mujer. Poder ser mamá tampoco. Nacer sin útero, que hay mujeres que nacen sin útero, tampoco te hace ni más ni menos mujer. Entonces, en realidad, es algo bien subjetivo. Cosas que son más comunes en la salud femenina de lo que piensas. Son más comunes. Sí. Difícil. Últimamente la endometriosis, ¿no? Es que la endometriosis es algo que quería comentar, pero pasó el tema. Sí. Se está diagnosticando más. Así es. Sí. No es que, No es digamos, que haya más. Es más común, claro. Como el cáncer de mama. Claro, Se diagnostica más a tiempo, pero no quiere decir que haya más. claro. Hay factores que pueden influir, sí, pero... Sí. Entonces, sí, la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, que muchos ginecólogos le dicen, entonces tienes el ovario de morfología poliquística, tienes el síndrome, y no es así. De hecho, la ecografía es el último criterio. Lo importante es un tema hormonal de por medio o un tema metabólico de por medio. Pero se ve muchísimo hoy en día el síndrome de ovario poliquístico. Cosas que hay que tomar en cuenta antes de criopreservar. Si estás segura de criopreservar, un buen estudio, un buen análisis y una buena regulación, si es que eres joven, una buena regulación metabólica antes de Justamente. iniciar la estimulación. Sí. Porque no voy a iniciar la estimulación. Vamos a poner un ejemplo en una mujer diabética, hipotiroidea, obesa y mal controlada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a estar en un estado proinflamatorio que la calidad del ovocito no va a ser tan óptima como si yo esperara 6 meses, la trato, la estabilizo e inicio la estimulación. En pacientes jóvenes. Claro. ok. Diferente en una paciente, por ejemplo, con cáncer que tenga que empezar la estimulación ya Sí. para criopreservar. O en una paciente que no tenga mucho tiempo para criopreservar, tengo que iniciar de una vez. ¿no? Ok. Cosas que hay que celebrar de nuestros cuerpos. Que somos perfectos. De verdad que sí, cada cuerpo es único, cada cuerpo es especial, cada cuerpo es diferente y bien, en verdad bien. Muchísimas gracias, Sergio,
por toda la información que has dado y por toda la esperanza que imagino que vas a dar a todas las mujeres, a todas las parejas, en verdad, que vayan a escuchar ese podcast y que se sienten perdidas o que sienten que ya no tienen ninguna esperanza o que viven en esa tristeza de no poder lograr una maternidad deseada, ¿no? Así como también lograr la paz mental en muchas que tienen esta presión y estas preguntas de ¿y cuándo el hijo? ¿Se te va a pasar el tren? Y ya estás en la edad, ¿no? Que es lo que a la mayoría de jóvenes hoy en día les mortifica. Sí. Así que, nada, agradecerte siempre por estar acá. No, gracias a ustedes, porque de verdad que este podcast, que si bien es cierto lo conocí hace poco, me encanta porque tienen muchos temas que son de mucho interés y de verdad que la comunicación y la información es importantísima. Importantísima para empoderarnos. Estoy segura que tanto las personas que están pasando por este proceso y se sienten frustradas, les va a servir. También a las que nunca se habían preguntado acerca de esto, ¿no? Y recién se están enterando de que hay posibilidades y que no tienes que dejar tus planes de vida ni frenar como las cosas que quieres hacer. Todo lo contrario, hoy la ciencia, más que nunca, nos acompaña, ¿no? No hay que verlo como algo de lo que hay que tener miedo, ni mucho menos de lo que algo que no se habla. Si algo quiero dejar como último mensaje en este episodio, es que contémonos las cosas, sobre todo entre mujeres, porque no sabes cuánto puedes ayudar a otra persona, inspirarla o quitarle las dudas contando nuestros propios procesos, porque no tiene nada, absolutamente nada de malo ni tabú, ni no te hace en lo más mínimo menos mujer buscar ayuda a través de la ciencia para, si quieres ser mamá y poder lograrlo y tener una maternidad feliz, que eso es lo que les deseamos a todas y a todos también. Así que hasta la próxima. Gracias. Chao. Este episodio llega gracias a Cotex y Durex.